Tuli. La anatomía patológica de esa cirugía fue compatible con un proceso inflamatorio sin otro dato relevante. La línea continúa de manera bastante, hace 15 meses de vida, presenta un cuadro clínico compatible con un megacorte. Se va nuevamente a quirófano, donde se le hace, además de la línea que ya tenía, una colostomía descendente y biopsias del colon. En la anatomía patológica se informa ausencia de células ganglionares, pero a mí los padres, esto es, de forma oral, los padres me dicen como que no era bien concluyente como para enfermedad de Hirschsprung. Luego comienza seguimiento en otros centros especializados a los 2 años de edad. Ahí se le decide, con los antecedentes, que deciden hacer una biopsia por succión, donde la anatomía patológica informa enfermedad de Hirschsprung. Se programa la cirugía y lo que se diagnostica intraquirúrgico es una enfermedad de Hirschsprung total y se le hace una coloprotectomía con anastomosis ilional, término-terminal, sin una ostomía de protección. Presenta muy buena evolución clínica. El primer año, en el lugar donde la operan, le dan indicación de que siga tomando loperamida, sol de fuego, continúa durante una semana al mes. A partir de los 4 años de edad es que esta niña va a manifestar inconvenientes en su vida diaria. Empieza síntomas de intolerancia alimentaria, empieza a presentar en la ingesta, distensión abdominal, muchas deposiciones diarias, un aumento en las deposiciones, que esta nena al no tener colon obviamente tenía ya las deposiciones aumentadas, que por eso estaba medicada con loperamida. En su lugar de origen, la trata una gastroenteróloga que descarta enfermedad celíaca mediante marcadores genéticos. Otro problema que se comienza a agregar son unas dermatitis perianales que son de difícil tratamiento y empieza a presentar una anemia ferropénica persistente que se asocia con el comienzo de episodios recurrentes de enterorragia. A los 5 años de edad es derivada al servicio de gastroenterologías de nuestra institución en la ciudad de Rosario para realización de endoscopías digestivas debido a estas hemorragias digestivas que venía presentando y esta intolerancia alimentaria que no venía evolucionando bien. Esta es la primera endoscopía que se hace, y se observa que a los 10 centímetros del margen anal presenta una úlcera de 1 por 2 centímetros aproximadamente, con todo un rodete inflamatorio de bordes irregulares. El resto de la mucosa se encontraba muy congestiva y eritematosa, y bueno, y la conclusión fue una úlcera a 10 centímetros del margen anal y pauchitis. Ahí se informa como pauchitis porque en un principio se había interpretado, como había sido operada en otro lugar, que tenía un pouch ilial, pero no, después pudimos constatar bien que la anastomosis había sido término-terminal. Debido a este proceso inflamatorio y al hallazgo de la úlcera, se comienza tratamiento como si fuera una enfermedad inflamatoria intestinal. Se realiza budesonide local durante 14 días y mesalazina 1 gramo por día por 2 meses. Durante este tratamiento presenta buena evolución, pero a los 2 meses de finalizado el tratamiento presenta un episodio de enterorragia más importante que requiere internación para transfusiones rojos. En ese mismo momento se comienza tratamiento con metronidazol y ciprofloxacina, presentando una mejoría importante y la remisión del cuadro. Bueno, lo que se empieza a suponer, esta enterorragia venía debido a esa úlcera que se había encontrado a los 10 centímetros del margen anal. Permanece clínicamente estable luego de esto, con episodios de enterorragia escasa recurrente, durante los cuales los padres agregaban el tratamiento con metronidazol y ciprofloxacina, y mesalazina y budesonide local también se lo volvían a hacer y respondía.
Para todo esto estamos hablando de mitad del año pasado. Ahí es donde recibimos la consulta con cirugía pediátrica, donde debido a todo este cuadro, que los padres venían aceptando bien el tratamiento médico que se estaba haciendo, lo que agregamos fue enseñar el tema de las irrigaciones ante estos cuadros, porque lo que referían los padres es que la nena presentaba dolor abdominal en los momentos de las enterorragias, y presentaba también a veces un poco de distensión abdominal, entonces lo empezamos a interpretar como que si fuera un cuadro de enteritis. Entonces les enseñamos a hacer las irrigaciones para que recurran a ellas cuando pasaba todo esto. Y otra cosa que se hace, se interroga bien sobre la continencia fecal y urinaria. Y ahí uno deduce que no presentaba continencia fecal ni urinaria. Es una nena con síndrome de Down, que lo que sí logra es como anticipar el momento a las ganas de hacer, digamos, de orinar o defecar, con lo cual los padres la llevan y la sientan en el inodoro, y ahí es como que orina y defeca al mismo tiempo. Pero lo que dicen es que si no fuera porque ellos lo hacen, la nena no presenta una continencia clara. Debido a esto se sugiere tratar de insistir en el entrenamiento en el baño, y lo que se agrega a lo ya realizado es que se solicite un estudio contrastado digamos, intestinal por ano. Y aparte de parte de los gastroenterólogos se solicita una nueva endoscopía para control. El estudio el contraste circula bien, no hay dificultad con eso, pero aquí, a ver, se ve, a ver si no logro manejar mi mouse para ver, a ver. Perdón. Ahí está. Bueno, si ustedes ven desde el ano, se observa como un poco como una dilatación del intestino y luego una estrechez, que eso se ve tanto en los frentes como en los perfiles. ¿Llegan a identificarlo? Sí. Te pedí control remoto, no sé si vos estás. Ah, bien. Eso, a ver. bien. Eso, exactamente. Perfecto. Celeste, gracias. Porque no sé por qué no puedo. Y eso se informa como que se ve como una estrechez. En un principio fue interpretado como que podía ser, debido a esta confusión que hubo con el tema de la técnica quirúrgica, como que si eso hubiera sido lo que está por debajo, un pouch ileal, que después, bueno, supimos que no. Entonces no sabemos bien si es una estrechez o qué. También lo que nos decían es que podía ser parte digamos, de la contracción intestinal, pero lo vemos en varias imágenes de manera sería a eso mismo. Bueno, cuando le hacemos eso, al mes se logra realizar la endoscopía. A ver, no sé por qué no. ¿Ustedes le quedó, Celeste, perdón, les quedó una imagen ahí en el medio? Ha quedado, sí, a mí nos ha quedado una imagen como del control remoto, digamos, de hace un ratito. Pero podemos seguir si quieres. No lo puedo sacar. No hay problema. Bueno, se realiza nuevamente la endoscopía digestiva baja, donde se identifica la misma úlcera, pero lo que sí se nota es que el resto de la mucosa está menos eritematosa y menos inflamada, y si ven, se nota bien la úlcera cubierta de tejido fibrinoso, blanquecino, pero sí, exacto, con fibrina. Se informa como digamos, una inflamación moderada, y se toman biopsias de esta úlcera para remitir material a anatomía patológica. En la anatomía patológica la información es que es tejido inflamatorio inespecífico, de Lilion, donde se observa una hiperplasia linfoide folicular reactiva. Mensaje. No pude ir al colegio.
El iPad de Edwin y de Patricia Ríos tienen el audio prendido. Por favor, los audios. Bueno, dice ahí debajo del cartel es que se reinicia un tratamiento médico intensivo con budesonide, digamos, con todo lo que ya venía haciendo anteriormente, y se le agrega también colestiramina. Esto fue finales del año pasado. La niña continúa con ese tratamiento, pero luego de finalizado ese tratamiento médico intensivo, recurre la enterorragia. Por esto empieza a presentar una anemia ferropénica, con lo cual se indica hierro endovenoso. A las 24 horas de esto y de realizarse el hierro endovenoso, la niña presenta un empeoramiento clínico importante, con lo cual debe ser internada en cuidados intensivos. Se interna debido a un shock séptico con trastornos en la coagulación y exacerbación del sangrado digestivo. En ese momento se interna en su ciudad y los padres se comunican telefónicamente con nosotros. En su ciudad, digamos, en su lugar, le estaban tratando con antibiótico-terapia, con ceftriaxona, vancomicina y metronidazol, y les tenían que hacer, obviamente, transfusiones sanguíneas, tanto de glóbulos rojos como plasma fresco y demás, debido a los trastornos de coagulación que tenía, y presentar este sangrado digestivo. Mediante comunicación telefónica mía con el papá, lo que yo le indico son las irrigaciones, que en ese momento el papá dudaba de hacérselas o no, porque lo que él pensaba es, si tiene la úlcera y estamos logrando hacer un coágulo, le hacemos una irrigación, sacamos el coágulo y sigue sangrando, más el trastorno de coagulación que tenía. Lo que nosotros le planteamos fue que tratar de hacerlo igual a las irrigaciones, para ver qué sucedía, porque bueno, el trastorno de coagulación lo tenía y quizás con las irrigaciones se podía ayudar. Bueno, la verdad que en ese momento fue cuando más los padres se sorprendieron, las irrigaciones dieron mucho resultado, con una clara mejoría de todo el cuadro clínico a las 24 horas. Mejoró todo el cuadro séptico que tenía la niña y empezó a ceder el sangrado. Luego de esto, esto fue en enero de este año, se cita para control en nuestra institución. Se le realiza una nueva endoscopía baja, donde se observa la misma úlcera, que está cubierta también con fibrina, y con bordes indurados. Se ve que la también está mal. Toman biopsias, y la biopsia sigue siendo el mismo, digamos, un infiltrado inflamatorio totalmente inespecífico. Acá hay una interpretación que es como que se interpreta como que la úlcera estaba sobre el borde de sutura, pero no es claro que sea así, porque la sutura, digamos, está hecha a 2 centímetros, descrita en la foja quirúrgica, 2 centímetros por encima de la línea pectínea, y la úlcera siempre se describió a 10 centímetros del margen anal. Hacemos un examen en ese momento. En la foto de arriba nosotros vemos que el ano se encuentra como, digamos, si bien la niña estaba bajo sedación y con drogas que son relajantes, se ve que el ano tiene una apertura, que los padres, exacto, los padres refieren que no se lo notan así habitualmente. En ese momento estaba con una dermatitis helada, porque en otro momento la hemos visto con unas úlceras cutáneas muy importantes, y bueno, y cuando le hacemos el examen, lo que se puede observar es que la línea de anastomosis se ve muy por encima de la línea pectínea, y en cierta impresiona como está por encima de la línea pectínea. Bueno, debido a esto, tenemos una niña de 6 años donde los padres son médicos, nos hacen muchos planteos sobre cómo continuar con el tratamiento y cómo seguir tratándola, porque obviamente ella viene con todo un año que viene presentando enterorragias,
y el cuadro este que hizo de shock séptico en enero, obviamente los dejó muy temerosos de que presente cualquier otra complicación que sea ya de vital importancia. Si bien, esto lo refieren los padres y es increíble, si bien la niña viene con todo este cuadro, los padres refieren que en este último año, cuando se empezó a tratar como una enfermedad inflamatoria intestinal, y luego se continuó con las irrigaciones y demás, la niña presenta mejor la alimentación, mejor el crecimiento, fondo estatural también. Uno la ve y es una niña que tiene un síndrome de Down, por decirlo de alguna manera, para que se entienda profundo, es una niña que le cuesta la comunicación en el habla, y al día de hoy no presenta tampoco una continencia urinaria y fecal clara. Los padres investigan mucho, nos hacen muchos planteos, digamos, en cómo seguir. Entonces, bueno, esto es lo que le venía diciendo recién. Desde enero, dermatitis de difícil tratamiento, porque no están pudiendo conseguir los insumos debido a todo el tema de la pandemia. Continúa, lo que nosotros en enero pactamos fue continuar con irrigaciones, lo más que se podía, sin esperar a que aparezca un episodio que la comprometa más de gravedad, y actualmente los padres siguen con las irrigaciones cada 48 horas. Desde enero, la nena me dicen que es clínica, los padres mediante comunicación telefónica me dicen que clínicamente está mucho mejor, que tuvo solamente un episodio de enterorragia escaso, donde acentuaron la realización de las irrigaciones y agregaron metronidazol vía oral y se dio sin ningún problema. Y aparte de eso, desde enero me refieren que está también comiendo bastante mejor. Entonces el planteo problema es cómo continuar con el tratamiento, ¿no? Irrigaciones que digamos, por ahí soy un poco férrea defensora de esto, porque la verdad que se notó claramente la mejoría, y aparte porque me da la sensación que este problema de la úlcera que presenta la nena viene de la mano con una inflamación que presenta, digamos, a nivel intestinal y que le ocurre. Pero bueno, después otra de las cosas que los padres sobre todo esto nos insisten es en el tratamiento de probióticos, qué se sabe y qué se puede lograr con esto. Ver si hay que hacer una nueva exploración con algún procedimiento un poco más invasivo, investigar un poco más sobre esa estrechez que se ve en el, digamos, no digo colon por enema, sino en el contrastado que se le hizo el año pasado. Y otra de las cosas que ya se está deslizando y lo empezamos a comentar entre colegas es la posibilidad de una ileostomía definitiva. Bueno, muy interesante tu caso, muchas gracias, Macarena. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido un par de preguntas. Bueno, todos los micrófonos van a estar silenciados, pero la idea sería que cada uno lo habilite cuando quiera hacer una pregunta. Radiografía de abdomen, Macarena, de la niña. ¿Tienes alguna? No tengo ninguna. Esta niña siempre fue, cuando surgieron estos episodios, atendido en su lugar, y los padres nunca me pudieron facilitar alguna radiografía de abdomen. Y nosotros en las consultas no se la hemos realizado, cuando la veíamos siempre, ¿verdad? No la pudimos tratar en ese momento en nuestro centro. Bien. Bueno. Doctor Luis, ¿quieres dejar de compartir pantalla para que nos veamos todos, como vos quieras? ¿Alguien quiere preguntar algo? Respondemos. A mí me gustaría antes de pasar a las preguntas y respuestas y ayudar a Macarena, que es el objetivo de esta reunión, Doc, ¿se le cortó ahí el audio? ¿Se había quedado sin audio? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, quería decir que hacer un breve resumen de lo que Macarena nos está presentando. Muchas gracias, Macarena. Pues Gracias.
Se trata de una paciente que tiene una ganglionosis de las más severas, que fue diagnosticada y tratada de manera, pues ya lo vieron ustedes, no se pensó en el problema y terminó con cirugías de más innecesarias por una mala sospecha. Y ahora el problema es que a la niña le hicieron una colectomía. Macarena, me corrige si yo digo algo que no estoy bien. Le hicieron la colectomía y le hicieron un descenso ileal. Ahí me quedé yo. Tengo una pregunta, si el descenso fue tipo suave, Swenson, Duhamel. Bueno, eso es una pregunta que también nosotros tenemos, pero por la interpretación que se hizo de la foja quirúrgica fue suave. Ok, entonces sin reservorio y demás. Es importante mencionar aquí dos aspectos que habría que definir bien en la niña, o tres más bien. Uno, yo entiendo que le hicieron una anastomosis porque cuando le hicieron la bien hecha, porque cuando le hicieron el examen bajo anestesia, tú dices que el canal anal está respetado. Sí. ¿Es correcto? Sí, solamente en la cara posterior se nota que la línea sutura está un poco más descendida, pero aún así se ve bastante respetado. Pero los 360 grados de la anastomosis tiene todo línea pectínea, todo tiene canal anal. No, en la cara posterior se ve confuso, es como que si estuviera por encima de la línea pectínea la... Bien. Luego, Pero, la edad a la que le hicieron el descenso fue a los 2 años. claro. A los 2 años. Claro, Ok. a los 2 años. Sí, son cosas que quiero puntualizar porque pues en eso se van a basar muchos comentarios, por lo menos de mi parte. Y luego la úlcera que encuentran, la lesión que encuentran endoscópica, que se hizo la endoscopía por un motivo de sangrado, está a 10 centímetros de la entrada del endoscopio al recto, ¿es correcto? Correcto. Ok. Mira, la, los pacientes primero que tienen la ganglionosis total, vamos a pensar que esta bebé no tuviera síndrome de Down. El síndrome de Down ya por sí le va a dar un hándicap diferente, una situación diferente con respecto a otros bebés. En primer lugar, el descenso que le hicieron, se lo hicieron muy temprano. ¿Por qué yo digo que es temprano? Porque cuando tú haces un descenso ileal, la motilidad del intestino delgado es mucho más rápida que la del colon. Y a pesar de que le hayan hecho una perfecta anastomosis respetando todo el canal anal, es posible, ¿verdad?, que esos pacientes en su mayoría presenten muchas deposiciones, muchas evacuaciones. Y entonces los papás se van a volver locos porque el niño va a evacuar 3, 4, 8 veces al día, más la pipí, más la popó, y vemos ese periné húmedo, ¿verdad? El motivo de la úlcera habitualmente, nosotros tenemos un par de casos, me atrevería a decir 3 que yo recuerde ahorita que en toda mi vida, que hay niños que presentan úlceras preanastomóticas que no necesariamente tienen que estar 1 o 2 milímetros atrás, por retención, por ileitis crónica, ¿me explico? Entonces, esos pacientes, el grupo médico, sobre todo los gastroenterólogos que les hacen endoscopías y demás, lo primero que se les viene a la mente como gastroenterólogos, porque ellos no tienen otro punto de referencia, es la enfermedad inflamatoria. Y entonces les dan todo el tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Y no mejoran y les da anemia y etcétera, etcétera. Nosotros no utilizamos nunca hierro en los pacientes con ganglionosis total de manera oral. Siempre les ponemos hierro parenteral. El hierro en los pacientes con Hirschsprung total que tienen un descenso de intestino delgado, no te van a tolerar las cargas de hierro y los pacientes se van a poner peor. Esos pacientes necesitan hierro parenteral. Necesitan una suplementación también con sodio. Tú les tienes que dar sodio de manera adicional
la sal que ellos tomen debe ser mucho mejor porque estos pacientes se desnutren, se deshidratan muy, muy rápido. Eso es con respecto pues a la altura de la anastomosis, la úlcera y demás. El otro hándicap que tiene esta niña es pues su problema de la trisomía 21, que la hace ser una niña de difícil manejo pues para los papás, para que haya que tener un control urinario y fecal. El uso de los probióticos. Laura Raya, el uso de los probióticos, no hay científicamente algo que lo pueda probar. El uso de los probióticos se ha sugerido mucho y se utiliza mucho cuando tenemos colon. En niños con colon, ¿verdad? Lo que queremos es crear un microambiente, un ambiente de bacterias que sea favorable para nosotros, para los humanos. Pero en el ilion no tiene ninguna función el uso de probióticos. Entonces, yo no le daría probióticos a esta niña, explicándoles a los papás que los probióticos sí son buenos, son una maravilla, pero no en los niños que han perdido el intestino grueso. El uso de las irrigaciones, pues creo que no hay mucha discusión. Fue el cambio evidente en la mejoría de esta niña y yo le seguiría las irrigaciones. Y el siguiente planteamiento sería qué es lo que quieren los papás, ¿no? Porque la niña no va a tomar decisiones. ¿Qué es lo que quieren los papás? Seguir teniendo estas situaciones de incontinencia urinaria, que puede ser una incontinencia real, es decir, la niña no sabe controlar, o puede ser que esta niña, como nunca se le dio la oportunidad de control urinario, entonces, pues obviamente no va a tener la posibilidad de controlar el esfínter urinario. Digo, no se le dio la posibilidad porque inmediatamente a los 2 años le metieron el hilio en la pelvis. Entonces, un hilio en la pelvis en un niño de 2 años va a ser muy difícil que ella intente tener control urinario. Yo no veo en el colon por enema una obstrucción así muy evidente en la imagen. Sí se ve una pequeña cintura que puede estar relacionada con el tipo de descenso que le hicieron. Pero en general todos los pacientes que se operan de descenso ileal por aganglionosis total van a desarrollar, o muchos de ellos van a desarrollar una dilatación del ilion. Así le hagan un Duhamel, le hagan un Suave, le hagan un Swenson, porque al final, recuerden, como dijimos hace 2 semanas, el canal anal también está enfermo. Entonces, es una parte de mayor presión y muchos niños hacen una ileitis, vamos a llamar así, en vez de colitis obstructiva, una ileitis obstructiva, que van a mejorar con las irrigaciones. Celeste tenía ya las preguntas del chat, ya no sé si Celeste quiere empezar. Bueno, bien. En las preguntas del chat, bueno, al principio se ha planteado la posibilidad de hacer biopsia por succión. Creo que es cuando Macarena ha empezado a hablar a presentar el caso, se ha planteado que se ha hecho una biopsia intraoperatoria, y una de las preguntas era si no utilizaríamos en un caso similar una biopsia por succión. Creo que es lo que has querido preguntar, Mario, ¿puede ser? Bueno, aquí la biopsia, acuérdense, la biopsia de recto es la que les va a decir a ustedes si el niño tiene Hirschsprung o no. A mí me llama mucho la atención el cuadro inicial, que fue obvio un cuadro obstructivo importante, que tuvieron que quitar un pedazo de colon y hacer una anastomosis coloileal. ¿Es correcto, Macarena? Sí, es correcto. Ok. En ese momento, cuando le hacen la anastomosis coloileal, le dejan la ostomía. Así es. Entonces, si tuvieron ese evento inicial neonatal y no tienen un diagnóstico etiológico, es importantísimo, mandatorio, obligado, que los cirujanos vayan y busquen enfermedad de Hirschsprung, no en el colon, en el recto. Si le quieren tomar por succión, tienen experiencia, ya lo hemos dicho 40,000 veces, hagan.
Si no, metan al quirófano y hagan una biopsia incisional transanal para confirmar el diagnóstico. Entonces, esa pregunta de la biopsia creo que queda contestada. En el foro de aquí de nosotros tenemos también al doctor Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz es el director junto con María Sornosa del Centro Colorectal en Puebla. No sé si Alejandro, tú tengas algún comentario. Hola, Macarena, Celeste, a todos, ¿cómo están? Yo Hola, Alejandro, ¿cómo estás? comparto la opinión del doctor Luis. Desafortunadamente, en el mundo se siguen haciendo cirugías de corrección o de tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung total a edades no adecuadas para los pacientes. Si esto, ¿a qué me refiero con edades no adecuadas? Tú no le puedes hacer un descenso o no le debes hacer un descenso ileoanal a un paciente que no ha logrado la continencia urinaria perfecta y tampoco ha recibido o los padres no han sido adiestrados para realizar irrigaciones rectales perfectas. Si no se cumplen esas dos condiciones en los niños, sobre todo en los niños con Hirschsprung total, no se debe hacer una operación de descenso. Si a esto le sumas que la bebé tiene síndrome de Down y es un síndrome de Down, como decía Macarena, profundo, eso hace que el pronóstico de control fecal para esta pequeña sea muy pobre y sea muy desalentador. Es probable que esta niña le hubiera ido mucho mejor esperar años para poderle quitar la ileostomía, porque cuando ella tenía su ileostomía tipo Santulli, que por ahí refiere la presentación, pues seguramente era una niña feliz, no tenía todos los problemas que está presentando. Como dice el doctor, generalmente estos niños son después abordados no por los cirujanos, sino por los gastroenterólogos, y los gastroenterólogos pues van a encontrar hallazgos en relación a inflamación crónica del ilion descendido, y esto va a dar por resultado que sus interpretaciones vayan encaminadas a que los pacientes tienen enfermedad inflamatoria intestinal que no tienen, o sea, no es la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal habitual de los pacientes que no tienen Hirschsprung. Es muy evidente cómo las condiciones de la bebé cambiaron cuando le administraron metronidazol. Déjense de ceftriaxona, vancomicina, lo que le hayan puesto, pero el metronidazol fue la base del tratamiento de la paciente, más las irrigaciones rectales. ¿Qué hay que esperar con esta niña? Pues al final los padres tienen que hacerse la idea que la calidad de vida de los pacientes va a mejorar, la calidad de vida de su niña va a mejorar muchísimo con las irrigaciones rectales. El problema es que es probable que el control fecal por su Down, su síndrome tan profundo, les vaya a costar trabajo y yo no estoy tan de acuerdo con que necesite una ileostomía de por vida. Sin embargo, si la calidad de vida de la niña es mejor, la posibilidad de que la necesite, pues sí existe. Esa sería mi opinión. Gracias, Alex. Gracias. Muchas gracias. Ahí estás, Alejandro. Hola. ¿Cómo estás? Bueno. Bien, muy buena la opinión. Ahí en conversado, digamos, en el chat también decían la posibilidad de la ileostomía definitiva, bueno, que es un poco lo que ha respondido ahora Alejandro. Y después han preguntado si la incontinencia urinaria no sería tan relacionada con la cirugía de Suave. Celeste, voy a presentar, permíteme compartir mi pantalla. Sí, doctor. A ver si podemos aclarar algunas dudas a ese respecto. Bueno. ¿Ven la pantalla?
Mi pantalla. Celeste. Sí, señor. Sí. Ok. Sí, Doc, se ve su pantalla. Ok, perfecto. Bueno, yo lo que les quiero comentar es, una situación que nosotros hemos experimentado y vivido a través de una prueba y error de muchos años. La enfermedad de ganglionosis total, como yo les dije hace 2 semanas, pues es la menos frecuente. Y el reto que siempre vamos a tener es qué vamos a hacer con estos pacientes que nacen con todo el colon distendido, con todo el colon afectado. Hay muchas ideas, nacieron muchas ideas y yo se las dejo para que la vean. Todos los tipos de descenso que ha habido, el de Sandegard, que era quitarles el colon a los niños, hacer un descenso ileal sin reservorio, y de ahí después se vinieron toda la serie de reservorios porque los niños presentaban múltiples evacuaciones. Sandegard hacía la colectomía total y un descenso ileal tipo Swenson en niños menores de 1 año. Por supuesto que estos niños iban a tener muchos problemas de control fecal y urinario, como vamos a ver más adelante, y por eso nace en la historia la necesidad de hacer los pouches ileales, pensando que eso iba a resolver el problema. El hacer los pouches ileales hace mucho más hace mucho más problemático el manejo de los pacientes con la ganglionosis total. No vamos a hablar de los pouches en este momento, sino quiero yo presentarle nuestra idea de esto, del tratamiento. Entonces aquí tenemos en la barra de arriba todo lo que está escrito, ¿no? Desde los parches derechos, izquierdos, parches en J, en W, en K, en Y, en Z, o no hacer parches, que le llamamos el descenso straight o sin pouch. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, nuestros resultados fueron los siguientes. De hasta el año 2001, cuando nosotros seguíamos pues todas las recomendaciones de la literatura, y aquí esta es la parte que quiero que observen. Fíjense bien, teníamos 15 casos. Esos 15 casos se nos murieron 8 pacientes. ¿Ok? Teníamos una mortalidad altísima con los niños con aganglionosis total. La gran mayoría de ellos terminaban con lo que nosotros llamábamos sepsis o enterocolitis, porque no sabíamos qué era lo que pasaba, qué era lo que le pasó precisamente a esta niña. Anemia, desnutrición, diarreas, enfermedad inflamatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues con todo el soporte que ha tenido esta niña ha sobrevivido. Y después sobrevivieron 7 pacientes. A 10 le hicimos pues lo más común que era en la época, que era el Martin, el descenso tipo Martin, que era un parche de colon izquierdo. Después intentamos Kimuras, después el Sauer, y después hicimos un descenso, ¿verdad? Hicimos un paciente que le hicimos su ileostomía y se murió sin el descenso. Entonces nos dimos cuenta de que algo estaba mal, de que algo estábamos haciendo mal, y estos son los problemas que teníamos. Lo que acabamos de leer ahorita, el caso de Macarena ilustra precisamente lo que nosotros vivimos antes del 2001 y desde 1970. Es decir, por 30 años vivimos lo que Macarena está viviendo. ¿Cómo pudimos evitar eso? Pues reconciliando muchas cosas y tratando de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, nosotros decidimos que los niños que tienen aganglionosis total deben de recibir una ileostomía. Y esa ileostomía se debe de dejar por mucho tiempo. Que el niño suba de peso, que el niño tenga un control urinario perfecto. Si el niño tiene 3 años, 4 años, que va al baño, la niña va al baño y usa calzón, una ropa interior completamente normal y no tiene pérdida de control urinario, es decir, está seca del periné, y obviamente como no evacúa, tiene su bolsa de ileostomía, la niña hace conciencia de que ella puede controlar la vía urinaria. Y después vamos a hacer el descenso. El descenso es sin reservorios, sin letras del alfabeto, y lo hacemos a la edad
como dice ahí, en la etapa 2, cuando el niño ya tenga alrededor de los 3, 4 años y un perfecto control urinario. Y después viene el problema, porque no todos los niños van a tener una evacuación al día formada con control fecal. Eso va a llevar un programa que nos puede llevar semanas, meses o incluso años hasta que el niño controle perfectamente bien sus evacuaciones. Nosotros ya sabemos que este niño va a tener hipermotilidad, pero que puede tener también obstrucción al final. Todos los pacientes se tratan igual, como si tuvieran colitis, no es que le llamamos nosotros ileitis, se irrigan, se les da metronidazol y se les va enseñando poco a poco a que evacúen. Al día de hoy, haciendo esto, con una buena operación, todos los pacientes son continentes fecales en nuestro grupo. Todos tienen control urinario y fecal. La incontinencia urinaria en un suave es extraordinariamente rara. Es más común en los pacientes que les hacen un Swenson por un daño durante la operación. Entonces, la incontinencia urinaria está más en relación, pienso yo, a la edad en la que le hicieron el descenso. Lo que yo les quiero mostrar ahora es que vean la diferencia. Con el nuevo protocolo, con la nueva forma de tratar a los pacientes, que es esperar a que tenga control urinario, hacer un bello descenso ileal, respetando el canal anal, de 26 casos hasta el 2012, nada más es una comparación rápida, hasta el 2012, vean, se murieron 2 pacientes de sepsis sin descenso, sobrevivieron 24 casos, es decir, la mortalidad bajó al 8% y la sobrevivencia es del 92%. 18 pacientes lograron tener su descenso ileal, a todos les hicimos un descenso ileal con la técnica de suave, y todos estos pacientes tienen control urinario y tienen control fecal, siempre y cuando no tengan diarrea. Todos los pacientes con aganglionosis total de colon, si tienen una diarrea, como cualquier otro niño, de origen viral, de origen tóxico alimentario, porque se pasaron en la dieta, van a tener una gran hipermotilidad y no hay manera de controlar esas evacuaciones. Eso lo deben de saber también los papás. El recurso último en estos pacientes tiene que ser la ileostomía cuando ha fallado prácticamente todo el protocolo de manejo de estos pacientes. Entonces, en general, yo sugeriría, Macarena, que platicaras con los papás de todas las posibilidades que hemos dicho aquí, y la ileostomía tendría que ser el último recurso. Claro, la niña no va, los papás aceptan vivir de por vida con las irrigaciones hasta que esto mejore. Nosotros a veces lo que hemos hecho es hacerles una ileostomía, dejar descansar a los papás, dejar descansar a la niña por 1 año, por 2 años, y después reintentar volver a conectar la ileostomía, siempre y cuando la niña tenga control urinario. Si la niña no tiene control urinario, es decir, va a seguir usando pañal para orinar, nosotros no intentamos cerrar la ileostomía porque vamos a regresar a lo mismo, a lo que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, el control urinario en estos niños ha sido un punto muy importante para tomar decisiones. Parece que no, pero es una parte fundamental. No sé si hay más preguntas en el chat, ¿alguien quiera comentar? Yo quiero comentar algo. ¿Puedo hablar? Bueno, sí. La doctora María Sornosa, que María, bienvenida, participó también hace una semana. María, adelante. Yo quería comentar 2 cosas. La primera es con respecto a lo que acaba de explicar el doctor Luis sobre el manejo que hacemos en los niños con Hirschsprung total. Si alguno de ustedes ha tenido pacientes, habrán visto que no todos los niños se presentan igual. Hay niños que se presentan como este paciente que se les perfora el ciego, hay niños que se presentan similar a un Hirschsprung, hay niños que se diagnostican incluso de forma más tardía. Al final, la enfermedad de Hirschsprung total nosotros consideramos que es una enfermedad diferente y que tiene muchas formas de presentación. Cuando ustedes tengan a un paciente con sospecha de enfermedad de Hirschsprung, nosotros actuamos exactamente igual que ha dicho el doctor Luis. Lo hacemos en 2 etapas. En una primera etapa les hacemos en una ileostomía,
y una segunda etapa les hacemos la colectomía con el descenso. Lo que yo les querría comentar es que generalmente se ve una zona de transición, pero a veces es muy sutil. Por ejemplo, si es a nivel del colon ascendente o del ciego o el ilion, puede ser muy franco, puede ser muy sutil. Lo que nosotros les explicamos a los residentes cuando vienen o intentamos explicar en las pláticas es que no le hagan un mapeo al colon, tómenle una única biopsia al ciego, de espesor total. Si la biopsia del ciego es normal, su paciente no tiene Hirschsprung total. Si la biopsia del ciego es agangliónica, su paciente tiene enfermedad de Hirschsprung total y con una única biopsia tuvieron el diagnóstico. Pero, desgraciadamente hemos visto muchos pacientes que con sospecha de Hirschsprung total y con unas biopsias intraoperatorias les quitan el colon, porque no son fáciles para los patólogos que no tienen experiencia ver una biopsia por congelación intraoperatoria. Entonces nosotros pensamos que no les quiten el colon a los niños en ese momento, háganle una bonita ileostomía, tómenle una biopsia al ciego y ya. Y nosotros le hacemos también una biopsia al recto. Si la biopsia de ciego es agangliónica, ya tienen su diagnóstico. Nosotros a veces sí les quitamos el colon. De hecho, el doctor de la Torre en su presentación acaba de poner que el primer paso es ileostomía y colectomía si es posible, y en una segunda opción la colectomía y el descenso. Pero es porque nuestros patólogos tienen mucha experiencia en ver biopsias de Hirschsprung. Yo les recomendaría que no les quiten el colon a esos niños en esa cirugía. Tómenle una única biopsia al ciego y déjenlo en paz. Y si le hacen una ileostomía de 2 bocas, pueden irrigar el estoma distal, que el agüita salga por el anito y lo van a tener limpio y el niño va a estar muy bien y le va a salir pastoso por la ileostomía. Porque desgraciadamente hemos tenido niños que les quitan el colon y que, ¿qué creen? Pues que era normal ese colon. Entonces, cuando ustedes ven pacientes de Hirschsprung, 1 al año, o estos niños no son tan frecuentes, es la realidad, no quieran ser como muy agresivos, más bien quieran ser como con pocas cirugías, conseguir que los niños estén bien. Lo otro que yo quería comentar, que ya lo puse en el chat, pero creo que no lo revisaron, es si Macarena tiene posibilidad de poner otra vez su pantalla y poner las fotos del canal anal, porque yo la vi como pasar muy rápido, pero la impresión es que no tiene respetado el canal anal. No sé si la podría volver a colocar para verla un poquito mejor, porque Otto también lo preguntó, que si la podía volver a poner. No sé si hubiera posibilidad, porque si el paciente tiene incontinencia urinaria y tiene lesión del canal anal, creo que ahí sí estaría indicada una ileostomía, pero la verdad no la pude ver bien porque como que pasó muy rápido. Entonces, si fueras tan amable de poderla poner. La vuelvo a poner, y sí, esa fue un poco nuestra duda, que si bien vimos que en la parte anterior, que quizás en la foto no se ve bien, impresión ha respetado, en la cara posterior no. Ahora lo vuelvo a poner. A mí me pareció que la anastomosis está en la piel, pero pasó muy rápido y no lo pude ver bien, les soy muy honesta. Entonces, si pudiera ser tan amable de volverla a poner. A lo mejor la puedes ampliar directamente a la foto como para que podamos ver mejor el margen. Sí, es que parece que la anastomosis está en la piel, bueno, en el anodermo, así vista. Sí. Solo tiene como respetado algo en la cara anterior. Exacto, un poco sí. No sé si el doctor de la Torre o Alejandro quieren hacer algún comentario al respecto, pero la verdad es que parece que la anastomosis está en el anodermo, así como se ve. Pues sí, yo no podría decir desde aquí. Yo cuando vi las imágenes y traté de ampliarlo, para mí es muy difícil decir si tiene canal anal o no. Por eso yo le preguntaba a Macarena. Vamos a presentar después un video de cómo hacemos la exploración del canal anal, cómo se identifica el canal anal después de un descenso, para que todos vayamos aprendiendo de la mano, porque es una parte angular y fundamental. En esa foto, si a mí me la presentan, yo digo que este paciente no tiene canal anal. Claro, es una fotografía, habría que acercarse al canal anal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que creer en el cirujano, porque nosotros no tenemos posibilidad de descalificar lo que ella está diciendo. Macarena, ¿puedes ampliar un poco esta fotografía? Te he pedido control remoto, pero no sé si... No sé por qué es como que cuando, a ver, si logro... Si pones el PowerPoint no en presentación, en una de esas... Claro, a ver...
está. A ver, ahí, entonces... Lo que nosotros veíamos es, bueno, acá no se ve bien, la niña estaba con sedación, anestesia no logró dormirla bien del todo, entonces ya la colocación del Lone Star le provocaba ciertas molestias, entonces no pudimos digamos, no nos pudimos detener mucho en la exploración o el tiempo que uno quizás hubiera querido. Lo que nosotros veíamos acá es que en la cara anterior sí se veía como que la sutura estaba un poco por encima de la línea pectina, pero acá claramente lo vemos dudoso. Para nosotros también en el momento del examen fue difícil decir bien si estaba respetado o no. Coincido con la doctora también. Y sí, lo que están viendo en las fotos es un poco tal cual lo que nosotros vimos en vivo y en directo. Y después, ver el ano de esta manera también nos llamó la atención. Que los padres dicen que nunca se lo ven así, porque yo les mostré estas fotografías a los papás y dicen que nunca se lo ven así. Pero por eso a mí también me provoca dudas de realmente la continuación de esta niña. Por ahí un poco, Macarena, lo que recomiendan cuando usamos el Lone Star es hablar con anestesiología para que hagan a lo mejor un bloqueo caudal en el paciente, que de esa manera cuando colocamos los ganchos, el paciente esté en un plano anestésico que no le genera dolor. Sí, tal cual. Es una recomendación muy buena y la verdad que hay que hablarle a los anestesiólogos, obviamente cuando vamos a usar el Lone Star, de decirles que lleven al paciente en un plano anestésico, probablemente con bloqueo caudal, para que de esa manera no genere estos reflejos. Sí, totalmente. Creo que nos sirvió también de experiencia para la próxima. Bueno, ahí en el chat, doctor de la Torre, han conversado la posibilidad de hidrodinamia previa. El doctor es el doctor José Sarabia de Salta, que como es urólogo también, calculo que por eso hay un audio que está abierto y que no... Celeste, no hay buena coordinación de este grupo, desgraciadamente. No me rete. Ha sido un caos porque yo oigo demasiados audios. Sí, hay audios silenciados. Es que tú tienes que apagarlos, Celeste, tienes que apagarlos. Sí, lo que pasa es que si los apago todos, usted también se queda callado. Tú apaga todos ahorita y prendo yo el mío. Bueno. Para todos. Ahí están. ¿Están todos? Ahora sí, dime, ¿qué decías? Bien. El doctor José Sarabia de Salta pregunta si era considerable hacer urodinamia en este paciente como estudio previo al descenso. Sí, claro, todo lo que se le puede ofrecer a este paciente para estudiar la dinámica de la micción y demás, claro que soy de ayuda, por supuesto, ¿verdad? Si ustedes tienen el recurso de la urodinamia y un urólogo que les colabore para ayudar a esta niña, claro, por supuesto, la respuesta es sí se puede y se debe. Lo que no pueden perder de vista es que los niños que tienen ganglionisis total y les hacen el descenso antes de que tengan control urinario, tienen muchos problemas para tener control urinario. Pero si además esta niña tiene síndrome de Down, es otro factor agregado para que no pueda tener un control urinario adecuado. Pero sí, obviamente, si se tiene ese recurso hay que hacerlo. Doctor. José, tienes mucho eco en el audio, por eso te he silenciado. Perdón. El doctor José Luis Castillo, ¿quiere hablar? ¿Puede ser? Luis Mauricio Figueroa, ¿quiere hablar? ¿Puede ser? Buenos días para todos. Muchas gracias a todos por este grupo tan interesante y de tanto aprendizaje. Si me permiten, quisiera compartirles dos situaciones y hacer una pregunta. Tuve un paciente
que, como comentó el doctor de la Torre, y como se comentó Celeste en la presentación, desarrolló después de una ilio anal, un paciente ya grande, no con Down, una diarrea muy severa en la que nosotros mismos le hicimos el estudio endoscópico y encontramos unas úlceras que se me parecieron muy similares a las del caso que presentaron. Como era mi primer caso, no tenía pues conocimiento, busqué la información que encontré, es un artículo en el que se verificaban unas imágenes muy similares, ¿sí? Estos pacientes, como dicen todos, en verdad, son los que más ameritan seguimiento porque cuando pasan al área del gastroenterólogo, si los abandonamos, el gastroenterólogo a estas úlceras y a estas lesiones les da todos esos medicamentos pensando que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces es muy importante que no abandonemos el paciente, porque estas úlceras, por ejemplo, se las vine a notar al paciente, se manifestaron como a los 5 años de haberle hecho el descenso. Si este paciente se abandona, seguro que por gastroenterología le dan otro tratamiento. Lo siguiente es una paciente que tuve ya grande de 15 años, también que ese descenso ilioanal iliorectal, pues se hizo ya como a los 16 años, vivió 16 años con la iliostomía por diversas razones, y también el seguimiento va en que cuando ya pasó a los adultos, lo primero que quería hacerle el gastroenterólogo de adultos era una colonoscopia, que porque él no podía creer que la niña no tuviera colon, ¿sí? Eso nos debe comprometer a hacer este seguimiento. La pregunta para la doctora Sornosa y para el doctor Alejandro y el doctor de la Torre es, si un paciente tiene una perforación de ciego en la etapa neonatal, yo no le veo zona de transición, lo más indicado sería hacerle una iliostomía y no empezar a hacer resecciones y anastomosis, y ya después de recuperado hacerle la biopsia rectal. Eso es como lo que me quedaría claro, y darle el chance siempre, no de que se perforó por enterocolitis, sino que habría que hacerle en esas perforaciones únicas una iliostomía y una biopsia posterior. Gracias. Doctor de la Torre. Sí, los niños que nacen con Hirschsprung pueden tener una perforación de ciego con manifestación única, ya sea una ganglionosis de segmento recto sigmoideo, de un segmento que abarque el colon izquierdo, o una ganglionosis total. Pero lo que tú dices es lo que nosotros también hemos tratado de hacer y de recomendar. Si tú tienes un recién nacido que no tienes una causa aparente de una perforación de ciego, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es eso. Y hacerle una iliostomía y empezarlo a estudiar es la forma adecuada y recomendada. El hacer resecciones, biopsias que no van a llevar a nada, terminan en catástrofes. Nosotros compartimos contigo lo mismo, hacer una iliostomía y después estudiar al paciente. Celeste. Ahí el doctor Fernando Trigoso pregunta en el chat, ¿qué implicancias tendría en este momento hacerle a este paciente de Macarena una Santulli? ¿Es así, doctor? Doctor, tiene audio si quiere. Buenos días. Saludos y felicitaciones por este grupo. Saludos al doctor Luis. Hace poco estuvimos juntos acá en Lima, Perú. Lo que estaba preguntando es si a la bebé le hicieron una iliostomía a los Santulli, según el relato de la historia. ¿Qué implicancias tendría esta iliostomía a los Santulli en la evolución clínica del colon distal o de todo el colon en el caso de esta niña?
Nosotros no hacemos las ileostomías de Santulli, Fer. Para los pacientes que tienen enfermedad de Hirschsprung. No entiendo la razón por la que se hizo esta cirugía, ¿verdad? No podría yo contestarte, pero a lo mejor Macarena, bueno, Macarena tampoco creo que se la haya hecho, no fue ella la que lo hizo, ella ya le llegó así. La cirugía de Santulli, o todos los tipos de chimenea, ¿verdad? Bishop Cup, Santulli, doble barrel, Mikulicz, la que quieran. La idea de estas derivaciones con chimenea proximal o distal es tratar de estimular el intestino hipoplásico secundario a una desfuncionalización crónica que puede ser debido a una atresia, que fue donde originalmente se describieron, y poder hacer un poco de crecimiento, de trofismo de la parte distal de esa zona que no ha funcionado. El hacer una chimenea en los pacientes con enfermedad de Hirschsprung no está indicado, yo no le encuentro una razón, y bueno, es algo que se le hizo fuera de Rosario, no sabemos dónde ni queremos saber, porque estos chats no son para eso, y aunque lo supiéramos no lo vamos a decir. Estos chats son de aprendizaje, entonces tienes razón, no tiene ningún sentido haberlo hecho, Fer. Gracias. Celeste. Bueno, creo, Macarena, ¿tienes alguna? Macarena quiere hablar. Y no, que yo también no es el propósito juzgar lo antes hecho. Yo creo que en ese momento no se sospechó enfermedad de Hirschsprung. Y por eso fue que se hizo esta cirugía. Y bueno, y claramente la niña en su evolución, bueno, a los papás, ellos me contaban que le indicaban tapar la ostomía para tratar de recircular y no lo lograban hacer porque la niña comenzaba con dolores y demás, y no, eso era una práctica que ellos no lograban hacerla. Y bueno, y claramente a los 15 meses de edad, luego tuvo su primer episodio complicado, que es ahí donde se hace también una colostomía. Quería agregar algo. Mi pregunta iba más al hecho de que esta niña tenía la ileostomía a los Santulli y había un pasaje hacia el distal. Entonces, ¿esto qué implicancias tenía o ha tenido sobre la paciente para poder desarrollar cuadros de enterocolitis o de agravamiento de cuadros de agravamiento de esta niña, ¿no? Durante ese tiempo hasta que la hagan la colectomía que le hicieron, ¿no? Bueno, si tú tienes una obstrucción distal y tú le haces un Santulli, de nada sirve, ¿verdad? Yo pienso que cuando le hicieron el descenso iliac le quitaron el Santulli, obviamente. Sí. No sé si no lo puede aclarar Macarena, pero yo entendí que el Santulli fue algo temporal y ahora ya no tiene el Santulli. Uh-huh. Sí, ella tuvo la ileostomía a los Santulli, luego presenta un cuadro de enteritis severa, con lo cual en ese momento se ostomiza también el colon y se toman las biopsias, que ahí vienen ya con ganglionosis en la anatomía patológica, y a los 2 años de edad, cuando es tomada por un centro de mayor referencia, se hace la colectomía total y se desciende directamente el ilion y se deja sin ostomías. Esa fue la secuencia de cirugías. Y a partir de esa última cirugía, a los 2 años, es que tiene el descenso ilioanal y sin ostomía. Una acotación más. En el caso de los bebés que se presentan así como esta bebé con perforación, ya sea colónica o a nivel iliar, yo creo que uno nos trae a colación de que debemos de pensar en la posibilidad de un Hirschsprung y a veces tomar biopsias para descartar esta posibilidad, ¿no? Bueno, Sí, es correcto. Es lo que ha aclarado María Sornosa cuando ha comentado el caso, y ella dice, o sea, sugieren hacerle... Es correcto. Tomar la biopsia, que si bien le he entendido bien, es una biopsia de ciego, pared completa, y nada más. ¿Es así?
Es correcto. Es correcto. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Bueno, pues muy bien. El caso está muy, muy bueno, Macarena, muchísimas gracias. Son todos bienvenidos. Bueno, la idea... Gracias a ustedes. La verdad que tampoco hemos concluido, doctor de la Torre, si continúa con las irrigaciones o le sugerimos algo más. Macarena, yo quiero pedirte si puedes poner tu última diapositiva donde dice cuál es el estado actual de la paciente, dificultades de los insumos. Quiero que me platiques a qué te refieres con dificultades para conseguir los insumos. Bien, ahí lo pongo. Esta. Okay. Ella está con una dermatitis de difícil tratamiento, con lo cual la pomada que mejor le dio resultado para su dermatitis fue Desitin, que nosotros acá en Argentina no conseguimos. Sí, hemos visto en Uruguay y los padres lo conseguían con un amigo desde Estados Unidos. Actualmente, más con este tema de la pandemia, no lo están pudiendo conseguir, y aparte de eso tampoco puede estar tomando la colestiramina, tampoco la están consiguiendo. A eso me refiero con los insumos, Okay. sobre todo en este tema de la dermatitis. Tú necesitas basar el tratamiento de la dermatitis de esta princesa en metronidazol. Yo te sugeriría darle 14 días de metronidazol 3 veces al día, y posteriormente todos los días, sin falta, metronidazol en la noche, a dosis ponderal. Luego, las irrigaciones rectales, hacerlas con una sonda 22 o 24 French, y si los padres no pueden conseguir la solución fisiológica, tienes que enseñarlos a preparar la solución fisiológica. Esto lo haces con agua limpia, agua de garrafón, y 9 gramos de sal por cada litro de solución. Si tú haces eso con esta niña, no va a necesitar cremas, no va a necesitar Desitin, no va a necesitar colestiramina, no va a necesitar nada más. Solo va a necesitar irrigaciones rectales cada 24 horas, no cada 48 horas. Bien. Posiblemente necesite más de una irrigación al día, a lo mejor necesita 2 o necesita 3, pero el tratamiento de esta niña lo tienes que basar en metronidazol cada 8 horas, y después solo por la noche. Bien. Más las irrigaciones cada 24 horas, 1, 2 o 3, los que pida la niña para estar bien, y con eso no va a necesitar cremas para la dermatitis. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Bueno, esa es una manera. Nosotros aquí para la dermatitis también nos ha servido muchas veces la pasta láser. No sé si algunos han tenido oportunidad de usarla. Sí. Bueno. Sí, todos los tratamientos tópicos y después protección no está controlado con las irrigaciones, con evacuaciones que no sean tan ácidas, tan alcalinas, tan proliferadas, controlarlo con el metronidazol, no va a haber pomada que alcance. Entonces, la base de esto son las irrigaciones, secar las lesiones, ¿verdad? Ya sea con fécula de maíz, con lo que sea, y después proteger la piel sana con una de las pomadas. No hay ninguna pomada que cure la incontinencia fecal todavía. No, eso sí, eso seguro, lamentablemente esa no. Pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido una reunión muy linda, muy interesante. La idea es reunirnos nuevamente la semana que viene. A través de las redes sociales vamos a compartir, se reciben por mail las
se reciben por mail la solicitud de ingreso y les compartimos el código y la contraseña. Tengo una pregunta en el chat, Doc, antes de nos vayamos. Inés nos pregunta si podemos describir la forma correcta de las irrigaciones. Sería muy importante que manden los casos clínicos con tiempo. Sí, vamos a tratar de organizar el tema de los casos clínicos para la semana que viene. Inés, si quieres, luego te compartimos un video al mail sobre cómo son las irrigaciones que recomienda el doctor de la Torre, que calculo que son parecidas a todas. ¿Quiere agregar algo más, doctor Luis? No, pues nada más que para que en PowerPoint, de preferencia a más tardar un par de días antes, para que nosotros podamos verlos, prepararlos y pueda aportar pues muchas mejores opiniones, puedo compartir. Esta plataforma es muy bonita, muy buena, porque nos vemos todas las caras y es algo que ahorita nos ayuda mucho a salir de esta crisis, pero no es la mejor plataforma. ¿Se ha cortado un poco la conexión del doctor de la Torre? Hola. Les mando un abrazo a todos y yo espero que se mantengan sanos ustedes y sus, por lo menos cada 8 días durante este tiempo de pandemia, ser probablemente cada mes. Yo puedo hacerla. Adelante. Lo que pasa es que la biopsia que hacían en ciego, usted dijo biopsia de pared total durante la cirugía. ¿Eso es lo que habitualmente lo hacen? Sí, cuando ¿De pared nosotros total? estamos buscando enfermedad de Hirschsprung y tenemos ya ahí el intestino a la mano, hacemos de espesor total. Ya. Y eso es porque han tenido resultados no concluyentes de las biopsias, porque uno pensaría que no necesita incluir la mucosa para poder tener un resultado adecuado. Tienes razón, si tú quieres mandar una biopsia que incluya la capa serosa y la capa muscular, el patólogo va a poder estudiar el plexo mientérico, ¿verdad? Claro. El más amplio, pero en el caso definitivo de la enfermedad de Hirschsprung, cualquiera de las dos opciones es los riesgos de hacer una biopsia seromuscular y cerrar esa biopsia, suturar esa biopsia en un paciente que tenga Hirschsprung, ¿verdad? Es que se puede perforar. Entonces, subestimar una suturita que va a cerrar nada más un hoyito pequeño de una pequeña biopsia seromuscular, a veces termina que cuando el niño no tiene una derivación, no tiene una colostomía y ustedes hacen un mapeo del colon con 3, 4, 5 biopsias, a la semana, a los 5 días, a los 4 días, el niño se pone mal y una de esas biopsias se puede perforar. Eso lo hemos visto muchas veces. Claro. Pero es válido y estamos de acuerdo. Teniendo una ileostomía, igual quedaría funcionalizado. Claro. Ya, perfecto, gracias, Doc. Muy bien. Pues que tengan un feliz miércoles y el resto de semana. Igualmente, hasta luego. Después les llegamos por mail el video. Chau, chau. Chao.